Por estar en sintonía. Nuestra segunda entrevista es al representante de la agrupación política Poder. Y está aquí por segunda vez y le doy la bienvenida a el señor Walfer Lara. Gracias, bienvenido. Karina. Muy Bienvenido. amable por invitarnos nuevamente. Vuelvo a poner en pantalla, Bienvenido, artículo 20, inciso H, los diferentes agrupaciones y partidos políticos pueden promover su ideología, presentar convocatorias, formación, capacitación, programa político, propuestas políticas, posiciones políticas, ideología, posición y programa política económico, posición y programa político social, posición y programa político de gobernabilidad y gobernanza. Así que bienvenido nuevamente. Gracias. Y adelante, Walfer. ¿Cuál es la ideología de la agrupación política Poder? Iniciamos. Bueno, recalcando lo que hablamos en la primera entrevista, ¿sí? La ideología por cuestiones legales es centro-derecha. Pero el objetivo primordial de nuestro proyecto político es que todos los guatemaltecos tengamos una vida digna, que tengamos igualdad en oportunidades, tanto hombre como mujer, o sea, no diferenciando el género, que eso es lo que pretende la mayoría de guatemaltecos y que necesita la mayoría de guatemaltecos. De hecho, nuestra propia Constitución, en la generalidad, indica que todos los guatemaltecos, y el objetivo de todo gobernante es buscar el bien común, redundando que todos los guatemaltecos tengamos una vida digna. Eso es nuestro objetivo, nuestra ideología, como repito, centro-derecha. Muy bien. ¿Qué más creen? ¿Qué más tienen ideología? ¿Creen un solo Dios? ¿Son politeístas? ¿Creen en la familia? ¿No la creen? ¿Cómo es el matrimonio? Partiendo de los principios fundamentales, Poder respeta el tema de la familia como el Génesis, donde nacen los principios y valores. Nuestra república democrática, somos un país laico, donde tenemos que respetar las religiones en todo sentido, o sea, hay apertura para cada una de las religiones. Nosotros compartimos con todo esto, pero lo que nosotros convocamos como proyecto político es que a más de 35 años de era democrática, los males siguen siendo los mismos porque los mismos nos siguen gobernando. Pero el común denominador de esto es que nos hemos dividido los guatemaltecos, o nos han logrado dividir. Entonces nosotros estamos promoviendo un pacto de nación. ¿Qué es ese pacto de nación? Donde no nos debe dividir ni las ideologías, la religión, ni las cuestiones étnicas, nada, sino que simple y sencillamente hagamos un solo frente, como guatemaltecos que somos, y busquemos hacer los cambios que requiere este país. Ok. Eso ¿En qué tipo de mercado creen? ¿En qué tipo de mercado creen? Libre, un mercado libre, definitivamente un mercado libre, porque ese es uno de los males que ha provocado tanta desigualdad en este país. ¿Qué piensan de la propiedad privada? Es importante, el respeto. De hecho, nuestra propia Constitución nos protege a todos los guatemaltecos. Tenemos derechos y tenemos obligaciones. Pero lo que no podemos permitir es esa división, porque al final, al tocar temas de la propiedad privada, del libre mercado, de ideología, lo que hacen es dividirnos. Entonces crean una cuestión donde el que no ha tenido la oportunidad de salir de la pobreza, ve mal al que está arriba de él. Entonces, eso hay que evitarlo. Tenemos que evitarlo. O sea, en Guatemala lo que hay que buscar es que todos los guatemaltecos tengamos una oportunidad. Que eso es lo que han dado la mayoría que nos han gobernado. O sea, lo que se pretende es tener una oportunidad, que todos tengan una oportunidad, porque la mayoría que nos han gobernado, ¿qué es lo que han preferido? Que nuestra gente tenga necesidad, tenga hambre, tenga ignorancia para poderlos manipular. Ajá, entre más vulnerables, una mejor presa. Sí, y para al final los malvados. nos han logrado dividir. Y esa división no la podemos permitir, debemos de unirnos, porque al final todos somos hermanos, independientemente de la religión que profesemos, ¿sí? Todos somos seres humanos en igualdad. Y de hecho la Constitución dice que en igualdad de derechos y en igualdad de obligaciones. Muy bien. Posición y propuesta política, ya lo leí, artículo 20, claro, inciso H.
de la agrupación política Poder con respecto al tema económico? Nuestras propuestas políticas, y te las voy a desglosar una por una en base a lo que la ley nos permite. El tema económico, primero lo fundamental que estamos hablando es que todos tengamos una oportunidad, en igualdad de oportunidades, ¿sí? Que cada quien tenga la oportunidad de desarrollarse, de crecer y de generar sus ingresos, fundamental. Eso no se lo han permitido a muchos guatemaltecos, porque la mayoría de guatemaltecos se han acoplado, lamentablemente, al sistema de subsidiariedad del Estado. Y el que nos ha gobernado, los que nos han gobernado, prefieren que el guatemalteco siga extendiendo la mano para ver qué le dan. No, acá nosotros como Poder lo que queremos es evitar eso. ¿Y cómo lo podemos evitar? Creando oportunidades, ¿sí? Creando oportunidades para la mayoría. ¿Qué necesitamos para crear esas oportunidades? Primero, certeza jurídica, para atraer inversión a este país. Eso es importante. Segundo, dar educación como nos obliga la Constitución Política a hacerla. Hacer reformas fundamentales a la Ley de Educación Nacional, porque un pueblo educado se desarrolla. Entonces tenemos que atraer la inversión. Es cierto, no podemos eliminar de lleno la subsidiariedad del Estado, los programas sociales no se pueden eliminar de lleno, pero sí se pueden condicionar. ¿Y qué es la condicionante? Le vamos a meter a un plan de subsidiariedad del Estado por 6 meses, por 1 año, pero entre esos 6 meses tiene que irse a capacitar, tiene que irse a tecnificar, para que después tenga la capacidad de generar sus propios ingresos. Porque los guatemaltecos no se han dado cuenta, la mayoría, que han estado perdiendo su libertad. Porque al final dependen de lo que les da el Estado. Y esa no es la función del Estado. La función del Estado real, constitucionalmente, es brindar seguridad, brindar educación, brindar salud y brindar desarrollo. ¿Sí? Esa es la viabilizar. Es la obligación del Estado. Y debemos respetarlo porque vivimos en un país democrático, una república democrática donde debemos respetar totalmente el Estado de Derecho, pero en igualdad y en equidad de condiciones, que ese es el mayor problema que ha sucedido en este país. Con el tema, igual que la pregunta a Rafael Bocache de Unión Republicana, se la lanzo a usted. El tema de los combustibles es terrible. Solo sabemos que cada día gastamos más para trasladarnos brevemente de un lugar a otro. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la posición y propuesta política, económica con respecto a ese tema de poder? El tema subsidios es complejo porque se maneja muchas cuestiones raras, extrañas. Nosotros como Poder, en base a los profesionales que conocen el tema económico, relación de impuestos, hemos deducido que acá sería lo mejor, lo ideal es suspender temporalmente los impuestos a los combustibles. Porque la subsidiariedad se toma como un tema político clientelar. Entonces lo que hay que hacer es eliminar temporalmente los impuestos. De hecho, estamos pensando entre todo que podríamos unificar y reducir el impuesto sobre la renta, que es importante hacerlo, para promover también que la mayoría de guatemaltecos puedan aportar, ¿sí?, impuestos, pero no de una forma coercitiva, porque dice contribuyentes, pero realmente no somos contribuyentes, estamos obligados a brindar un impuesto que es mal manejado, ha sido mal manejado. Entonces, primero tenemos que crear la certeza al ciudadano guatemalteco que su impuesto va a ir a donde corresponde. ¿Sí? Y por eso también estamos pensando que es viable reducir el impuesto sobre la renta. Es como música para mis oídos, para vos no, Chiqui. Ay, una melodía lindo, relajante. A ver, sigamos adelante con los ideales. La propuesta y propuesta y posición política en el tema social. Hábleme de la educación, de la salud, de la nutrición. Hábleme del agro. Vamos a generalizar este aspecto en algo bien importante. Al final, el mal manejo de los impuestos es el que nos tiene de esta manera. Nosotros estamos analizando que es bien importante que todos los guatemaltecos tengan primero
acceso a una salud preventiva. Porque normalmente en este país, ¿qué sucede? Vamos a acceso a la salud, pero cuando ya tenemos un mal, que es complejo. El tema de nutrición en Guatemala también es bien complejo, hay que entrarle, hay que atacar de lleno el mal de eso. En Guatemala, estadísticamente, nace un promedio de más de 1,000 niños diarios. Y familias que crecen, sobre todo en el interior, de 4 a 10 hijos, que no tienen la capacidad de darles... Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué proponen ustedes? Hay cosas bien fundamentales que tendríamos que tocar el plan de gobierno, pero por no, propuesta y posición en el tema. Dentro de lo ¿Cuál es la propuesta? Es brindar educación, ¿sí? Dentro de eso, que todos los guatemaltecos, incluyendo hombres y mujeres, tengan acceso también a la planificación familiar. Eso es bien importante. Responsabilidad en la paternidad. Responsabilidad, ¿sí? Y el Estado, como repito, hay que hacer una reforma también fundamental y que todos los docentes creo que van a compartir conmigo. Una reforma estructural a la Ley de Educación Nacional. Porque han habido reformas sustanciales, supuestamente, pero la ha hecho gente de escritorio. Que no conoce la verdad. Que no ha estado en el campo, en una escuela donde los niños llegan con hambre, que están pensando qué va a pasar en la casa porque solo va a haber un tiempo de comida. Y esa reforma que hicieron, que fue costosa, con el tema de que cambiar de objetivos a competencias, pero al final lo que han hecho es retroceder en el sistema educativo en mucho tiempo, rezagar. Yo conté ayer, Chiqui, el premio mío por ser excelente estudiante en el Colegio Valverde y fui la primer bachiller, o sea, gracias al Eterno, de la promoción 86, era irme a estudiar a una escuela pública de Estados Unidos, a Plano, Texas. La comida ahí era gratuita. ¿Ha pensado en eso? Es que sí, hay un montón de situaciones que son importantes. Primero, pues, partamos de algo. Los niños de los 0 a los 5 años es donde se le desarrolla a uno las inteligencias múltiples, o sea, el desarrollo del cerebro y todo lo demás. Pero ¿qué pasa en ese periodo de 0 a 5 años? ¿Será que realmente estamos nutriendo a nuestros niños? No, la respuesta es no. ¿No? Claro. Ahí hay un problema. Cuando llega a la escuela, llega con todos los problemas de la casa, la mayoría de hogares son desintegrados, no hay recursos, porque el mismo Estado ha hecho de los programas sociales cuestiones donde han hecho más irresponsable al papá y a la mamá. Porque hay lugares donde que no los dejen fuera de los programas sociales, ya no le dan para nutrir al niño, para que caigan procesos de nutrición y sigan recibiendo del Estado porque el niño está en nutrición. Pues eso es bien importante la educación. Pues son una maquinita de hacer hijos. Muy bien, nos quedan poquitos minutos, nos quedan 6 minutos en este tema y ahora quiero pasar a la propuesta y posición política de gobernabilidad y gobernanza, algo básico. La Convención de Viena, artículo 41. La no intromisión, ¿qué piensan? Guatemala necesita de alianzas con países del exterior, porque tenemos relaciones comerciales que son importantes, pero esas alianzas deben de ser en equidad y en igualdad, o sea, las condiciones deben ser beneficio en forma mutua con los países que están alrededor de nosotros. O sea, debe haber un beneficio de ambas partes, o sea, que ambas partes ganen. Eso es lo que se tiene que buscar, porque al final, como país, geopolíticamente estamos en una parte muy estratégica, pero a veces las alianzas no han sido de conveniencia para el país. Entonces lo que tenemos que buscar son esas alianzas, pero que convenga a la nación, que sean convenientes a la nación. Y en la capacidad de gobernanza es fortalecer el Estado de Derecho. Si no fortalecemos el Estado de Derecho, si no tomamos los roles que nos corresponden como comité, como ejecutivo, legislativo y judicial, y no hacemos las reformas que se necesitan, vamos a seguir hablando de lo mismo. Y mientras Dios nos permita estar viviendo, los males van a seguir siendo los mismos. Tenemos que hacer cambios estructurales en todo, hacer reformas reales en todo. Y retomando el tema económico,
En Guatemala hay que promover también y fortalecer la pequeña y mediana empresa. Hay que hacerlo. Inclusive se pueden crear créditos blandos que el mismo Estado los puede proporcionar, donde se fortalece eso, porque al final lo que se necesita es tener oportunidades. Yo lo decía en la entrevista anterior, si en este país hubieran las oportunidades que necesita el guatemalteco, ninguno se tendría que ir a otro lado. Porque si vamos a Estados Unidos, ¿quiénes dicen que trabajan mejor? Los chapines. Entonces lo que necesita el pueblo, los guatemaltecos, hombres y mujeres, es igualdad de oportunidades. Que el Estado sea subsidiario, pero para crear las fuentes de crecimiento económico y social, no como una cuestión clientelar populista. Chiqui, lanza tu pregunta. La pregunta, como ha expresado ahí mi amigo Walfred, la educación es importante para el desarrollo de la nación. ¿Han pensado en construir la universidad técnica para que vayan albañiles, carpinteros, plomeros, a ser universitarios? Hace un momento mencioné que dentro de los programas sociales no los podemos quitar, pero sí podemos condicionarlos, y entre el condicionamiento es la capacitación. Entonces, para nosotros fundamental es la educación, y la educación debe estar acorde a la actualidad en todo sentido. Entonces debe existir una capacitación coherente, eficiente y actual. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, debe existir también una universidad, si lo ponemos desde ese punto de vista. Una universidad pero debemos de partir técnica. desde lo más básico. ¿Sí? De hecho, uno de los fundamentales cambios en la educación que antes se manejaba era educación para el trabajo. ¿Sí? O sea, que sea equitativo a las necesidades del mercado, que se preparen cuestiones. Por ejemplo, crear ciertas carreras técnicas que ya no las han trabajado. Pero Muy sí, bien. es importante. Muy bien. Tiempo de terminar. ¿Cómo se despide la audiencia? Esta es su cámara. Despídase de la audiencia e invite por si quieren o informen si quieren una asamblea próxima. Primero, hacer, y a ver si de repente ya no me vuelven a invitar, de acá No. Para nosotros como proyecto político, lo fundamental es que los mismos no nos sigan gobernando, y que es importante que los medios de comunicación sociabilicen y sensibilicen la importancia del voto. Y segundo, Todavía no podemos llamar al voto. pero la importancia que tiene el voto, la importancia, sin bandera política, eso sí lo podemos hacer, porque sí tenemos que hacer una campaña de socialización y sensibilización de la importancia del voto, que yo no cambie mi dignidad y mis 4 años por una bolsa de víveres. Lo segundo es convocar a todos los guatemaltecos, sin importar etnia, religión, género, a que nos unamos. Las puertas están abiertas en este proyecto político. La única condicionante es que no sea más de lo mismo, porque nos han gobernado desde la era democrática más de 35 años, los mismos nos siguen gobernando y los males siguen siendo los mismos o los que peores. Entonces, la puerta está abierta. Rompamos ese paradigma que no podemos llegar a ser funcionarios cuando queremos hacer las cosas de forma correcta. Y aquí el único filtro de poder es no más de lo mismo. Como les decía en la primera entrevista, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un candidato? Don de servicio, sentido humano, pero sobre todo carácter. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Breve pausa. Gracias. Ya venimos.